Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco al Colegio Mexicano de Anestesiología. Muchas gracias al doctor Muñoz Cuevas por la invitación. Y déjenme comentarles que después de esta charla que nos dio el doctor Galindo con estas imágenes bonitas que uno habla de toda la tecnología al día, ¿sí? Uno se queda pensativo y ve uno qué es lo que viene o qué sucederá. Yo les voy a hablar de lo que es la hipertensión pulmonar y del ventrículo derecho. Miren, hace 20 años, más o menos, cuando yo estudiaba cardioneumología y estudiaba la hipertensión pulmonar y hacíamos las gráficas del ventrículo derecho, era bastante difícil entenderlas. Todo se hacía en modelos caninos, eran los modelos que hacíamos en aquel entonces en el Instituto Nacional de Cardiología. Y decía yo, bueno, con el paso del tiempo algún día estas cosas serán más sencillas de explicar y las podemos entender mejor, ¿no? Porque cuando hacíamos los protocolos había que estar hablando de presiones de oclusión, presiones de cierre, presiones... Eran bastante complicados para en aquella época cuando uno es estudiante entender todas estas cosas. Pero bien, ahora yo les voy a mostrar lo que ha pasado en la hipertensión pulmonar y lo que ha pasado y qué sucede con el ventrículo derecho. ¿Me pasa esta? Miren, es bien sencillo. Nosotros nos vamos a mover en lo que es la circulación pulmonar, la circulación sistémica, esa no es nuestro competente, pero solamente quiero decirles que lo que afecta al lado derecho del corazón principalmente son las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, y lo que afecta a la parte sistémica es la diabetes, la hipertensión arterial sistémica, ¿ok? ¿Sí? Y qué mejor para estudiar a la hipertensión pulmonar que el cateterismo cardíaco derecho. Estos son los valores que se consideran cuando a través de un cateterismo cardíaco derecho yo mido la presión media de arteria de la pulmonar y yo digo que existe hipertensión pulmonar cuando existe más de 25 milímetros de mercurio. Estos pacientes que están entre estas presiones de 21 y 24 milímetros de mercurio, muchos decían, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Algún día desarrollarán hipertensión pulmonar? La última publicación de los británicos nos dijeron que sí. Midiendo el gradiente transpulmonar es cuando podemos saber quiénes van a desarrollar de ellos hipertensión pulmonar y quiénes no. ¿Por qué cuesta trabajo establecer los valores hemodinámicos? Miren, si yo a ustedes les pido que les haga una espirometría, todo el mundo dice, bueno, cooperamos para sacar un estándar de los que estamos aquí en la sala, ¿de acuerdo? Pero si les dijera yo, ¿o saben qué? Para sacar los valores estándares de las personas, les voy a hacer un cateterismo, creo que nadie estaría dispuesto a decir, voy a prestar mis accesos vasculares para decir cuáles son mis valores normales, ¿sí o no? Entonces, los estudios que se tienen son donde se han basado esto y lo que podemos decir que estos son los valores hemodinámicos aceptados, ¿de acuerdo? ¿Qué hay de la genética de la hipertensión pulmonar? Ahora se conoce más, ahora tenemos a quien echarle la culpa a este gen, al BMPR2, en un 80%, y hoy empezamos a ver la descripción de lo que sucede en los otros genes que se están investigando. Esto es lo que recientemente se publicó del consenso de genética, ¿sí? Donde nos dicen que el 80% tiene mutación de BMPR2. Yo les estoy hablando de la hipertensión pulmonar y en un momento dado voy a entrar al ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación de la hipertensión pulmonar. Son 5 grupos los que componen. Este es el grupo que más se ha preocupado, el clínico, porque es el que tiene mayor mortalidad, sobre el que están hechos la mayoría de los estudios y los nuevos medicamentos que se aplican, ¿sí? En esta parte está la idiopática, enfermedad rara. Esta es la forma más frecuente de hipertensión pulmonar, que es la que ve el cardiólogo. Esta es la forma de que vemos más los neumólogos, que es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias. Esta es la tromboembólica. Y este último grupo es el grupo que hoy abarca más formas de hipertensión pulmonar.
No es que exista más hipertensión pulmonar en el mundo, simplemente se diagnostica. Me acuerdo mucho cuando era estudiante de neumología, que se empezaba a ver lo del EPOC por humo de leña, muchos decían, eso no existe. Hoy sabemos que el 80% de los casos de EPOC están dados por tabaco y humo de leña y un 20% se desconoce la causa. ¿De acuerdo? Entonces, así es como también la hipertensión pulmonar se conoce más y sabemos qué sucede. ¿Qué pasa con los pacientes con hipertensión pulmonar? Miren, doctores, la mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática en esta fase son diagnosticados como asmáticos, tienen disnea intermitente. Cuando llegan con el médico, ya tienen una fase que es la de los síntomas y de acá a su sobrevida son 2 años de vida sin tratamiento. ¿Qué pasa a nivel hemodinámico en estos pacientes? Vean, aumenta las resistencias vasculares pulmonares, vean cómo en un momento dado suben las presiones pulmonares pero llegan a caer y vean cómo el volumen minuto va cayendo también en estos pacientes. Esta es una gráfica muy interesante que nos dice la clínica de cómo se manifiestan estos pacientes con su hipertensión pulmonar. Para hacer el diagnóstico, mucho tuvimos que ponernos de acuerdo, porque cuando yo no conozco una entidad, empiezo a pedirle estudios a los pacientes y a veces puede ser más caro el estar solicitando estudios. Nos pusimos de acuerdo en América Latina y existen 3 estudios básicos para diagnosticar la hipertensión pulmonar, lo que es la placa de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma, ¿de acuerdo? Son cosas básicas que uno puede tener en todos los sitios y con el cual yo puedo hacer un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pasa si yo estoy hablando de la circulación pulmonar y su hermano el ventrículo derecho, que es el que está más afectado? ¿Qué es lo que le está pasando al ventrículo derecho? ¿Ok? Ahora vamos a pegarnos a lo que es el ventrículo derecho. ¿Sí? Vean cómo la sobrevida de los pacientes con hipertensión pulmonar está relacionada con la función ventricular derecho. Aquello que decíamos, el paciente hace cambios en la vasculatura pulmonar, va afectando el ventrículo derecho, que se llama eso, ¿cómo se llama? Cor pulmonale. El cor pulmonale lleva a la disfunción ventricular derecha y a la muerte. ¿Sí o no? Así lo aprendimos. Hoy ya empezamos a ver que la circulación pulmonar, es cierto, trabaja de una manera, pero también el ventrículo derecho trabaja de otra manera y que hoy podemos saber por qué unos pacientes hacen más falla ventricular derecha que otros pacientes, ¿sí? Y ahorita se los voy a mostrar. Vean, yo les voy a mostrar de una forma rápida parte de la fisiopatología, el tratamiento, las futuras direcciones, la prioridad en las investigaciones, ¿sí? Y lo que ya nos había comentado hace rato el doctor Galindo, que es el ventrículo derecho, un predictor de lo que es la falla del ventrículo izquierdo, enfermedades pulmonares avanzadas y enfermedades congénitas del corazón. Vean cómo lo que se llama el síndrome de disfunción ventricular derecha ahora abarca, es lo como se llama ahora, como lo nuevo. Si ustedes quieren, posteriormente yo puedo pasarles esta publicación. Esto es el consenso que se hizo en NISA en el año 2013, que acaba de salir publicado, todavía está online, pero pueden tener uno acceso a él, y nos hablan ya de esta parte que es el ventrículo derecho y de lo que se llama el síndrome de disfunción ventricular derecha, que es la incapacidad del ventrículo derecho para manejar el volumen como tal, y lo que lo caracteriza principalmente, como ustedes ven, es la limitación al ejercicio y la retención de líquidos, ¿de acuerdo? Vean que esto, la limitación al ejercicio, está dado por la disminución del índice cardíaco. Imagínense que las arterias pulmonares están cerradas, que no puede pasar la circulación pulmonar, que estos pacientes se mueven tantito y ¿qué les da? Síncope, ¿sí o no? Porque no pueden manejar el gasto cardíaco, ¿sí? Eso es una parte que también lo que les hace es la limitación del ejercicio, y lo que ya nos comentó hace rato el doctor Galindo, lo que presentan estos pacientes son taquicardias supraventriculares, síncope, enfermedad renal crónica, hiponatremia y lo que es la hepatopatía congestiva. Estos pacientes
cuando son admitidos con síndrome congestivo, requieren diuréticos. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los diuréticos en estos pacientes. A nosotros como médicos nos preocupa ver edematizado al paciente, pero saben que el edema es un mecanismo de compensación como tal. Saben que eso les permite aumentar la precarga del ventrículo derecho y mantener en cierta forma el gasto del ventrículo derecho, ¿sí? Y que si nosotros le empezamos a dar diuréticos, empezamos a deteriorar la bomba del ventrículo derecho por este mecanismo. Entonces, cuando un paciente esté congestivo, hay que írselo con tranquilidad, no hay que irse tan apresuradamente y uno tiene que evaluar realmente si utiliza uno también, ¿sí?, inotrópicos o soporte vasopresor, ¿sí? La causa más común de muerte en pacientes con hipertensión es la progresión de la disfunción ventricular derecha y la muerte súbita o también inexplicable. Miren, estos pacientes, como a veces decimos, es que se durmió y amaneció muerto. No, muchos de ellos vean que la muerte puede ser súbita en un 17%, y en sus electrocardiogramas vean los trastornos del ritmo que se presentaron como tales. ¿Qué pasa? ¿Sí? El ventrículo derecho, yo tengo una circulación pulmonar que va cambiando con los datos de hipertensión pulmonar y que va afectando como tal al ventrículo derecho, ¿sí? En donde no depende de la severidad de la enfermedad vascular pulmonar, sino también de los aspectos neurohormonales, la perfusión coronaria y el metabolismo miocárdico. Vean, miren, esta es la mejor gráfica que se ha publicado de aspecto. No se ve bien, ¿verdad? Sí. Perdón. Aquí está la hipertensión pulmonar, aquí está la sobrecarga del ventrículo derecho, el aumento del estrés. Vean cómo aquí participan los factores neurohormonales inmunológicos, las alteraciones bioenergéticas y cómo empieza a suceder el remodelado del miocardio, cómo existe una determinada predisposición genética para que existan estos cambios. Y vean que hoy ya nos dicen por qué unos pacientes toleran la disfunción ventricular derecha y otros no. ¿En qué se diferencia que un ventrículo derecho responda y otro no responda? Cuando uno está en la clínica viendo al paciente, dice, ¿por qué este ventrículo está claudicando y por qué este no? ¿Sí? Entonces, hoy empezamos a ver que existen las diferencias. Vean, podemos ver, estos son el ventrículo derecho que se va a adaptar y este es el ventrículo derecho que no se va a adaptar. Vean cómo el mayor grosor, el mayor volumen, mayor índice, hace que este ventrículo derecho se adapte más a los cambios, ¿sí? También vean que los pacientes que tienen una prueba de ejercicio cardiopulmonar mucho mejor, van a tener un mejor pronóstico en el manejo de bomba del ventrículo derecho, y que hoy que empezamos ya a ver las publicaciones del BNP, ¿sí?, de todas estas, del metabolismo con los nuevos estudios, vemos cómo esto hace que yo desde el punto de vista clínico pueda diferenciar qué pacientes me van a hacer más falla ventricular derecha que otros que no me van a hacer falla ventricular derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora sabemos que a pesar de que el corazón y la vasculatura pulmonar están pegados, no sucede exactamente los mismos mecanismos de daño en el corazón que en la vasculatura pulmonar. ¿Y esto por qué se sabe? ¿Sí? Porque se revisaron la mayoría de los estudios que se hicieron, la mayoría son modelos animales, ¿sí?, porque no podemos estar haciendo biopsias de arterias pulmonares de seres humanos o de corazón tan frecuentemente, ¿sí? Yo creo que se tendrán mejores resultados en los próximos años. No se ha evidenciado una alteración genética que predisponga a los que digan de estos van a hacer más falla ventricular derecha que los otros. ¿Se acuerdan que les mostré que en la hipertensión pulmonar sí hay el BMPR2? ¿Sí? Pero eso es en la hipertensión pulmonar, pero no para el ventrículo derecho como tal. ¿Y esto por qué se diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho? Porque simplemente tienen un diferente origen a nivel embrionario, así como también en sus diferencias mecánicas. ¿De acuerdo? Vean, estas son las discusiones que se tuvieron de qué hace diferente a un ventrículo derecho
de una vasculatura pulmonar, y vean que incluso en las controversias ya se habla que la vasculatura pulmonar en estos casos tiene otro tipo de células comparados con las de función del ventrículo derecho. Muy bien, ya no les hablaré esto de cómo se evalúa el ventrículo derecho, esto ya se los comentó ampliamente el doctor Arturo Galindo, de que para qué se utiliza el ecocardiograma, ¿sí? Ahora la Sociedad Americana de Tórax en sus nuevas guías nos dicen que debe ser ajustado por edad, sexo y raza. Nos habló muy claramente el doctor Galindo de la resonancia magnética. Se están haciendo los estudios con la tomografía por emisión de positrones, que esto es muy interesante porque se evalúa el metabolismo de los casos del ventrículo derecho y las imágenes pulmonares, y vean cómo también el ecocardiograma participa en la evaluación del ventrículo derecho, como nos comentó ya el doctor Arturo Galindo. Jaime Galindo, pero no haré más ahondamiento en el mismo. Vean cómo también existen parámetros que nos van a predecir, ¿sí?, la importancia del ventrículo derecho. A nivel hemodinámico, los que tienen un índice cardíaco más bajo y aurícula derecha más alta tienen peor pronóstico. Los parámetros que nos dijo el doctor Galindo del derrame pericárdico, la presencia de tiene un peor pronóstico. En la resonancia magnética, lo que ya nos habló, ¿sí? Déjenme decirles que en la resonancia magnética, a ver, yo le puedo estar diciendo a un paciente que le va a hacer un cateterismo, ¿sí o no? Pero le voy a decir, oiga, ¿sabe qué? Le voy a hacer un cateterismo de control. Muchas veces el paciente no lo acepta. Entonces, en esos casos, se está haciendo las evaluaciones de la resonancia magnética, donde se puede medir el volumen latido, donde se puede medir la distensibilidad, donde se puede medir muchos de los parámetros hemodinámicos, aunque no logra todavía sustituir como tal al cateterismo cardíaco derecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vean cómo los valores de péptido natriurético troponinas también son predictivos con los resultados, y que se necesita evaluar el papel de los marcadores para conocer mejor qué debe suceder. Yo creo que si en un momento dado existe un score con imágenes que diga clínica, imágenes más estudios de laboratorio, va a ser ideal para saber qué paciente se va a deteriorar más a nivel función ventricular derecha y qué pacientes no. Miren, este es el tratamiento de la hipertensión pulmonar en el 2009. ¿Por qué se los quise poner? Porque hace 20 años era nada más una línea los calcioantagonistas. Hoy, en el 2009, estas líneas han aumentado, las posibilidades y opciones de vida para los pacientes con hipertensión pulmonar son altas. Los pacientes están viviendo de 15 a 18 años, no porque esa es la capacidad de los medicamentos, sino porque ese es el tiempo que llevan los medicamentos en el mercado, ¿sí? Yo quiero mostrarles estas gráficas, vean cómo ya existían los algoritmos de que se ha peleado, y vean cómo hoy ya se da tanta importancia a la parte que no es tanto la médica, como evitar el embarazo, las vacunaciones, ¿sí?, el apoyo psicosocial, el uso de diuréticos, oxígeno, como tal, a los anticoagulantes, a estos pacientes que les va muy bien porque les evita mayor mortalidad. Y vean cómo esta parte es la nueva que empieza a aparecer, y vean cómo esta parte, que es la gráfica última que tenemos de los medicamentos que se utilizan para la hipertensión pulmonar, ha aumentado. Hoy ya podemos tener un sinnúmero de medicamentos. Nada más les estoy hablando de los costos. Los medicamentos, el sildenafil es el medicamento que más se utiliza, no es porque sea el mejor, simplemente quiero recalcarles que es el más económico. Eso les cuesta como $1,000 al mes al paciente, y el resto de los medicamentos están entre $3,000 y $5,000 al mes. O sea, estamos hablando de precios bastante altos en el cual tratamiento. ¿Qué pasó con estos estudios? Estos estudios fueron enfocados en un inicio al estudio de la hipertensión pulmonar, y hoy se está pidiendo que también se valore la función ventricular derecha. ¿Qué tanto repercuten a nivel de la hipertensión pulmonar? Pero también, ¿qué les pasa a nivel de la vasculatura, de la función ventricular derecha? Uno de los medicamentos que más se ha estudiado ha sido el sildenafil. Ese es porque el estudio que más serio que se tiene es con el sildenafil a lo que es, ese se llama Super 1, cuando les hicieron el basal,
y Super 2 cuando lo hicieron a 3 años de seguimiento con sildenafil con hipertensión pulmonar, y a esos pacientes les fue muy bien y es donde se tiene un mejor control y mejor qué les pasa en el ventrículo derecho a los pacientes. ¿De acuerdo? Vean los medicamentos, vean que si un paciente no responde, ya se puede hacer la terapia combinada, se puede hacer lo que sería el trasplante pulmonar o la septostomía, que es otra de las opciones que se les ofrece a estos pacientes. Aquí era lo que yo les decía del sildenafil y que se requieren estudios a largo plazo también de los inhibidores de endotelina para evaluar qué pasa con estos pacientes en la hipertensión pulmonar y el ventrículo derecho. ¿Sí? Yo lo que quiero decirles aquí más que nada es, ya para concluir, es que si ustedes tienen un paciente con hipertensión pulmonar, utilicen estos medicamentos. Si ustedes tienen un paciente con una falla ventricular derecha, vea lo que hay que tener cuidado. Vea que si tienen una aurícula mayor de 10 a 15 milímetros, hay que tener mucho cuidado con la carga de los líquidos, ¿sí? Hay que evitar ese círculo vicioso de hipotensión y isquemia ventricular. ¿Sí? Inicio temprano de inotrópicos o vasopresores, evitar la hipercapnia y incremento de la presión intratorácica. Aún resulta incierto cuál es el agente inotrópico a escoger, si dobutamina, dobutamina, norepinefrina o levosimendan para estos casos. O sea, no hay algo que diga cuando yo tenga falla ventricular derecha, este es el mejor medicamento que yo deba de utilizar, y esto es ya hecho del consenso que acabamos de ver. ¿Sí? Sin lugar a dudas, existen muchos medicamentos que vienen y que se están en práctica. Vean todas las líneas que se están aprobando. Algunos hay que tener mucho cuidado, por ejemplo el imatinib, que decían que producía muy buena disminución de la presión pulmonar, pero produce mucho problema a nivel de corazón, de cardiopatía isquémica. Entonces hay que tener cuidado cuando yo utilizo un medicamento, porque los efectos colaterales en otro lado hay que tener cuidado. ¿Sí? Yo creo que sin lugar a dudas, los nuevos medicamentos probados para la hipertensión pulmonar se deben de evaluar su efecto en el ventrículo derecho. El remodelado de la vasculatura pulmonar, el HP, se caracteriza por angiogénesis, resistencia a la apoptosis y proliferación celular. Es muy importante esto, y vean que en el ventrículo derecho participa isquemia, refracción capilar y apoptosis del cardiomiocito. Son cosas totalmente, si uno tiene en cuenta estos mecanismos, uno puede crear mejores medicamentos para los pacientes. Ahora déjenme decirles que esta gráfica de la sobrevida de los pacientes hace 20 años, que era de 2 años, hoy tenemos estas nuevas gráficas donde los pacientes llegan a vivir, como ya les dije, entre 15 y 20 años, pero no porque sea el tiempo de los medicamentos, sino porque es el tiempo que llevan en el mercado. Hoy la sobrevida para estos pacientes ha aumentado y ha cambiado totalmente. ¿De acuerdo? Yo creo que hoy podemos decir que tenemos un mejor entendimiento del síndrome de disfunción ventricular derecha, que ya se identificaron las áreas de futuras investigaciones, que se debe definir muy bien la estructura y función normales del ventrículo derecho, y que se debe tener vías de investigaciones genéticas, epigenéticas y moleculares de la disfunción ventricular derecha, y que se debe también desarrollar estrategias para las formas refractarias de la disfunción ventricular derecha. ¿Sí? Y creo que con esto, con esta diapositiva, yo les quiero decir mi mensaje. Yo creo que nosotros los médicos hemos trabajado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, y que sabemos que la hipertensión lleva a la afección del ventrículo derecho, el ventrículo derecho al cor pulmonale, y que nosotros como médicos podemos intervenir en la hipertensión pulmonar y en el cor pulmonale. Eso es lo que hacemos. Lo que preocupa ahora es esto, la prevención. Hoy ya nos dicen los británicos que desde las primeras etapas en que yo detecto que un paciente empieza a tener presiones pulmonares borderline, yo puedo saber qué paciente va a desarrollar hipertensión pulmonar y quiénes no. Eso es algo genial porque se pueden prevenir muchísimas cosas y no realmente establecer y hacer estos gastos de estos pacientes que son bastante altos en cuanto a su tratamiento. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.